Quiero pedirles que abran sus Biblias hoy, en este día de hoy, en Génesis capítulo 2, y vamos a continuar con nuestro estudio titulado Estando bien ante Dios. Y qué bueno es verlos a todos ustedes hoy aquí. Y pasé por allá por el estacionamiento y miré que todo estaba lleno. Y a los dos lados, en las dos entradas, habían autos estacionados a un lado, al otro. Y uno de los varones encargados del estacionamiento me dice que este ya estaba lleno y que iba a comenzar a llenar el otro. Y pensé, yo me acuerdo cuando le pedíamos al personal que se estacionaran cerca de la parte de adelante, porque la gente pasaba los domingos y no sabían si la iglesia estaba abierta o si era iglesia, porque todos los autos que teníamos cabían atrás del edificio y no se miraban. Y ahora les decimos que por favor no se estacionen cerca de la iglesia para dar lugar a otras personas. Y es eso muy maravilloso. Génesis capítulo 2. Hablamos la primera semana, si se acuerdan, de las malas nuevas. Las malas nuevas. Y podemos decirlo de esta manera, la importancia de las malas nuevas. Es decir, que todo mundo somos pecadores. Todos nacidos bajo pecado. Porque el pecado de Adán fue pasado a todos. Si se acuerdan en Romanos capítulo 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Todo bebé que es nacido en este mundo, nace con un defecto genérico espiritual de pecado que afecta lo natural, que causa que ese bebé envejezca y a su tiempo muera físicamente. Pecado, el pecado espiritual, es el que separa a todo ser humano de Dios. Y hoy vivimos en una sociedad que no necesariamente cree que tienen pecado o que aún están separados de Dios. Hay tantos credos filosóficos y doctrinas por ahí que tuvimos que clarificar al principio de esta serie, estando bien ante Dios, que todos debemos de estar bien ante Dios. No naces estando bien ante Dios, ni puedes causar el estar bien ante Dios. Por tanto, hablamos de las malas nuevas y luego hablamos durante la segunda sesión de arrepentimiento verdadero, que no es suficiente solamente lanzar una pequeña oración a Dios sin ninguna correspondiente acción que demuestre tu corazón. Pero no es diciendo que una acción correspondiente sería suficiente en el punto, pero el corazón es el punto. Pero el arrepentimiento verdadero es cuando te tornas de tus pecados y ves hacia Dios para tu salvación. Por tanto, la Biblia habla del arrepentimiento verdadero. Estudiamos eso. Si no estuviste aquí, compra los CDs y estarás enterado. Pero en esta ocasión quiero hablarles del gran intercambio. Aquí es donde se pone muy emocionante. Aquí es donde comienzan a llegar las buenas nuevas. El gran intercambio. Génesis capítulo 2. Comencemos a leer en el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Muchos no sabían que Dios plantó eso, pero lo hizo. Y si Él no lo hizo, ¿quién lo hizo? No es así. Era el único ahí. Hasta este punto. Jehová plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de todo árbol de la tierra, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles estaban en medio del huerto. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora bajemos al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, este es el problema con el cual hasta el día de hoy estamos tratando. Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en el jardín y les dijo, escuchen, una regla. ¿Cuántas reglas habían? Una regla. Oigan, coman de todos estos árboles. No hizo ninguna otra regla. Una regla de este árbol. Árbol de ciencia del bien y del mal. No comerás.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya todos sabemos la historia y vamos al verso 3. Vino la serpiente, habló con Eva y usó la misma frase, excepto con un mensaje opuesto. De seguro no morirás. ¿Cuántos saben que hay personas en estos días diciendo las mismas cosas? Dios dice, estas acciones, estos pecados te llevan a la muerte y al infierno. Y tenemos personas diciendo, Dios es un Dios de amor. Y sí lo es, claro que sí. Él es un Dios de amor. Pero cuando alguna persona despacha lo que Dios ha dicho, ya sabes, te has metido en un lío. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comieses serás como Dios, sabiendo el bien y el mal y así. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia dice, el cual comió. Entonces fueron abiertos los ojos. El cual comió. Entonces fueron abiertos. ¿Cuándo fueron abiertos sus ojos? Cuando él comió. ¿3 años después? No, cuando comió. Entonces, por cierto, miremos capítulo 3, ahí para que lo puedan ver. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los ojos de ambos, cuando él comió, y luego los ojos de ambos fueron abiertos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y todo eso. Y Dios vino buscándolos y le dijeron que tenemos miedo. ¿Por qué? Porque algo había sucedido entonces. Cuando pecaron, el pecado inmediatamente cambió las cosas al momento. ¿No es así? Ahora, hablemos de lo que Dios dijo. Dijo a Adán, le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieses, ciertamente moriréis. Ajá. Comieron ese día y obviamente algo ocurrió. Le tuvieron miedo a Dios, se sintieron avergonzados, descubrieron que estaban desnudos, nunca lo habían pensado antes. Se cosieron hojas de higuera, se escondieron entre los árboles y le dijeron a Dios que había algo diferente. Los echó fuera del jardín. Sin embargo, procedieron hasta dar luz a Caín y a Abel. Caín mató a Abel, tuvieron a Set y otros hijos. Pero Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Mintió Dios? No se murieron en ese día. Ahora, déjenme decirles de esta frase, moriréis, ciertamente moriréis. Ahora, en el hebreo, esto es la misma palabra repetida, mud, porque el día que de él comieres, mud, dice Jehová. Morirás, excepto que hay dos diferentes muds, pero es la misma palabra, pero con dos distintos muds. La primera palabra es el infinitivo mud, lo que para nosotros corresponde como muriendo. El día que de él comieres, muriendo, y sigue diciendo, y usa la misma palabra, mud, pero en el imperfecto, lo cual es, morirás. Literalmente lo que Dios está diciendo, si lo traducimos literalmente, Dios dice, el día que de él comieres, muriendo, morirás. Muriendo, morirás. Ahora, porque esta frase es usada en algunos otros lugares, aún aquí en la ley, en alguna de las penalidades capitales. Dios dice, si alguien hace esto, ciertamente morirá. Mud, los mismos mud. Y como es usada como pena capital, en otros lugares, yo creo que la gente descuenta el significado en este lugar. Aquí es la primera vez que ocurre. Ahora, no solamente ocurre con estas dos palabras, morirás, pero en el verso 16 ocurre con la palabra comer. Dice, de todo árbol podrás comer. Comer. Dos palabras, las mismas dos, muts. Comiendo, comerás. Y esto es un modo común de usar la frase. Pero debemos de comprender, necesitamos comprender algo, que si solo significa penal capital y si tomamos los otros lugares donde se usa mud, morirás, en el infinitivo y en el imperfecto, y dice solo significa pena capital,
diciendo en el día de que de él comieres serás ejecutado. Y si es así, entonces a Dios le falló la fecha por muchos días. ¿No es así? Pero si tomas esto literalmente, que Dios dijo en el día que de él comieses muriendo, escuchen, morirás. Ustedes necesitan saber algo. Adán murió tanto ese día y mucho después su cuerpo físico también murió. Pero algo murió en ese mismo día. ¿No es así? Algo cambió. Se anda escondiendo de Dios. Tiene miedo. Está avergonzado. Es diferente y Dios lo lanzó del jardín. Les digo que murió. Murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y nosotros podemos traducir eso cuando Dios dijo, el día que de él comieres, muriendo espiritualmente, moriréis físicamente. Por cierto, que la muerte espiritual fue la que después causaría la muerte física. ¿No es así? Ahora, vamos a hacer válido esto con un par de escrituras. Miremos en Romanos capítulo 5, muerte espiritual. Cuando la Biblia dice en Romanos 5:12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, aquí no solamente está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Y quiero decirles lo que es muerte espiritual. Muerte espiritual no quiere decir que el espíritu de Adán cesó de existir. Muerte espiritual significa separación, una desconexión, desconectado físicamente. Es una separación. En Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Escuchen, porque como el cuerpo separado del espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Por cierto que leemos en algunos de los pasajes que alguien fue resucitado de los muertos. En estos casos la escritura dice, y su espíritu regresó a él. Y por esa razón estaba muerta. Su espíritu se había ausentado. Es lo que es la muerte. Una separación sucede. Por tanto, cuando estás espiritualmente muerto, tu espíritu está desconectado de Dios. Cuando Adán pecó, eso causó una tremenda cisma entre el espíritu de Adán y el espíritu de Dios. Porque el espíritu de Dios no tiene pecado. No puede ponerse en contacto con el pecado, ni se puede contaminar. ¿Me comprenden? Y causó a Adán que fuese lanzado lejos. Así, en el día que de él comieses, muriendo espiritualmente, moriréis físicamente. Ahora, en Juan capítulo 5, permítanme llegar ahí también y vamos a bajar al versículo 24, Juan 5:24, y dice, de cierto os digo, hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un momento, estas son personas que están vivientes en el mundo. Entonces, ¿por qué dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida? Si estaban viviendo físicamente antes que creyesen, estaban viviendo físicamente también después. Es obvio también que no está hablando de muerte física ni vida física, está hablando de muerte espiritual. Pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Y sigue diciendo en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, miren en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y aquí Pablo estaba hablando a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Éfeso. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, ¿serían estos un cuarto lleno de personas que fueron resucitados de los muertos? No, estaba diciendo cuando estabais muerto espiritualmente, mas cuando vino el evangelio y creísteis, Dios te hizo vivir. Se titula Nacer otra vez. Nacisteis de nuevo. Fuisteis traídos de muerte espiritual a vida espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren en el versículo 5.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, miren en Colosenses, un par de libros adelante, capítulo 2. Solo les estoy demostrando que todos nacimos en pecado, en muerte espiritual o desconectados de Dios. Capítulo 2 del versículo 13, Pablo dice, y a vosotros, estando muertos. Ahora, él está hablando a seres vivientes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, esto es lo que quiero que comprendan de lo que Cristo hizo. Mucha gente no comprende esto. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Esto es sencillo, todos lo sabemos. Pero ¿qué castigo estaba aceptando? ¿Qué castigo estaba trayendo en la cruz? Alguien podría decir, pues es que hicimos enojar al Padre demasiadamente y Él deseaba darnos una buena paliza. Y Jesucristo vino y dijo, a ver, démenla a mí mejor, castíguenme a mí. No, era algo específico que Jesucristo estaba haciendo. ¿Qué era? Es que había un castigo, una consecuencia pronunciada por Dios sobre Adán o sobre la humanidad, porque Dios había dicho, en el día que tú pecases, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Ahora, si tú mueres físicamente en un estado de muerte espiritual, te perderás. Porque el hecho de que estés vivo físicamente es lo que te dio el derecho sobre de esta tierra de declarar palabras y de decidirte. Porque una vez que pierdes este cuerpo físico, tú te vas a donde te vas y no tienes la oportunidad de cambiar de parecer. Así es que cuando Cristo aparece para morir en la cruz, tú necesitas comprender algo. Él estaba recibiendo una consecuencia específica. No eso de que Dios estaba bien enfurecido y que quería darnos una buena paliza y que en vez de darla a nosotros se la dio a Cristo. No, no, no. ¿Saben lo que estaba sufragando? Muerte, muerte. Mud, mud. Muriendo, morirás. Adán y Eva recibieron este mandato. En el día que de él comieres, muriendo, morirás. La serpiente vino, engañó a Eva, pero no engañó a Adán. Pablo después nos dice en Timoteo, o por medio de Pablo a Timoteo, que Adán no fue engañado. Y él no pasó a la tentación del diablo. Él cayó en esa tentación y por lo tanto cayó en esa consecuencia, llamado muerte, muerte. Muriendo, morirás. Ahora, el pecado se pasa genéricamente, espiritualmente, genéricamente. A cada ser humano, a cada uno de nosotros, se nos pasó como un contagio, como una enfermedad espiritual, mortal. Jesucristo entonces es nacido de una virgen, la virginidad, simbolizando que la enfermedad espiritual no lo contagió o se le pasó a él. Más bien, si fuese que José y María hubieran tenido relaciones íntimas, esa enfermedad genérica espiritual se le hubiese pasado a Jesucristo. Por lo tanto, él hubiera sido también culpable y fuese necesario que él muriera por sus mismos pecados también. Pero porque Dios originó este hermoso plan divino de colocar dentro de María a Jesucristo, quien fue nacido virginalmente y no tenía esa enfermedad, y no solo que no tenía esta enfermedad contagiosa, cuando ya crecido fue lleno del Espíritu Santo durante el bautismo allá con Juan y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el mismo diablo. ¿No es así? No fue un diablo nuevo, el mismo diablo, pero pasó la prueba. Él pasó la prueba. Ahora, toda esa tentación, alguien dirá, ¿por qué tuvo que hacer eso? Para comprobar su santidad. ¿Me escuchan? Él se está calificando ante la presencia de Dios como una oficial y merecida sustitución por otros. ¿Están captando todo esto? Por cierto, escuchen la interacción que hubo entre Jesucristo y su primo, Juan el Bautista.
poco antes de la tentación. En Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús le dijo: escúchame, Juan. Juan dice: hey, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo estaba pasando por todos los pasos de obediencia y no se estaba cediendo a ninguna tentación del diablo. Por lo tanto, siendo aprobado y declarado el único hombre justo por Dios, el único. ¿Están comprendiendo esto? El único. Ahora, para el tiempo que ya llega a terminar sus tres y medio años de ministerio, llega al punto cuando va a morir. ¿Y qué es entonces exactamente lo que está haciendo? Escuchen. Está a punto de recibir la maldición y el castigo que se le había pronunciado a Adán en el Edén. De no solo morir físicamente, sino morir espiritualmente primero y luego físicamente. Ahora, escuchen. Hay personas que verdaderamente se traba con todo esto y dicen: ¿Jesucristo no murió espiritualmente? Pero claro que sí. Muerte espiritual, simbolizando desconexión con Dios, porque Dios impuso el pecado sobre de él. La Biblia dice que se hizo pecado por nosotros. No puedes convertirte en pecado y estar a la vez conectado con Dios. Nosotros no pudimos y Él tampoco. Sí, pero es el Hijo de Dios. Es que Dios y Él solo sobrepasaron. No. Dios no sobrepasa nada. Todo se hace a la letra. Dios no engaña. Si Cristo tomó el pecado que nos tocaba a nosotros, entonces la misma consecuencia, la separación de Dios que nosotros experimentábamos por causa de ese pecado, Él tendría que experimentar esa misma consecuencia. ¿Comprenden? No fue como algunos piensan, que cuando estaba en la cruz colgado, que dijo: hey, échamela ahí en la bolsa, porque tú sabes que no voy a tomar ese pecado en verdad. Nomás échamela allí porque el Padre y yo estamos jugando este fueguito. Este no fue un juego. El castigo que sufrió fue la realidad. Se hizo pecado. Por cierto, Él había estado en la cruz como por 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De las 9 de la mañana hasta como mediodía, todo iba bien. Y claro, digo que las cosas estaban malas porque se estaba muriendo, estaba sufriendo. Pero algo extraño comienza a suceder, como al mediodía. Al mediodía, el cielo se oscurece. A la hora que menos debe de estar oscurecido es a mediodía. Pero la Biblia dice que el cielo alrededor de esta área, de esta región, se oscureció. ¿Pero qué está pasando? ¿Será un eclipse? En este momento, no. Más bien yo creo que con todo mi corazón que eran los pecados del pasado, del presente y del futuro, que en ese momento eran todos concentrados a esta localidad, a este momento, y estaban siendo puestos sobre de un hombre, que era tal cosa que afectó el ambiente natural. De esto estoy convencido, y que no eran nubes que impidieron el sol ni nada de eso. Y escuchen esto, esta tiniebla se impone allí, y Jesucristo clama. Hasta este punto, Él ya le había estado explicando a sus discípulos: miren, me voy a morir y voy a ser levantado de los muertos. Él mismo comprende todo lo que está por suceder. Pero en este momento comienza a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en toda la eternidad, Dios se había alejado. Y Jesucristo por primera vez experimenta lo que es estar alejado del Dios eterno. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Esto no era el papel
de una obra dramática, como que Dios le hubiera dicho, ahora cuando llegues a esta parte, esto es lo que vas a decir, y ahí pretenderle. No, él se alejó. Hubo una separación. ¿Comprenden? Lo que Adán experimentó al pecar, ahora Jesucristo lo está experimentando, pero sin pecar. Era por nuestro pecado. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo aquí? Él tomó nuestro pecado y por lo tanto pasó por la misma consecuencia que fue pronunciada sobre Adán. Y así pues ahora está desconectado de Dios y muriendo. Y no fue mucho después que su cuerpo también murió. 2 muertes, 2 muertes. ¿Comprenden lo que les digo? Necesitan comprender que Él pasó por todo eso para que nosotros no tuviésemos que pasarlo. Gracias a Dios. Ahora, miremos aquí por medio de la palabra y lo escudriñamos un poco más. 2 Corintios capítulo 5. Miremos ahí. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 5. Yo me acuerdo hace muchos años pasados que el Señor me había dirigido a este pasaje y yo medité en él por meses, meditando y meditando. 2 Corintios capítulo 5 y quiero comenzar en el versículo 13. Pablo dijo, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Aquí muy bien se puede atorar uno diciendo, a mí me sucedió por mucho tiempo, tuvo que meditar en ello. Lo que aquí Pablo está diciendo es que cuando hago lo que Dios me dice que haga, no tiene que ser lógico y comprensible y claro para todo mundo. Y yo solamente hago lo que Dios me dice. Porque si estamos locos, es para Dios. Pero si yo regreso a la lógica, es para ustedes, para que capten lo que está sucediendo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ahora, tienen que captar esto. Ahora, déjenme ilustrarles cómo Dios capta esto, cómo Dios ve las cosas. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y ahora, la expresión por todos aparece varias veces en estas escrituras, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Y mucho del tiempo puede reemplazar por todos con las 3 palabras, en lugar de, en lugar de. Y esto es uno de estos casos, que si uno murió por todos, reemplacémoslo en lugar de, luego todos murieron. ¿No es así? Eso quiere decir por todos, en lugar de. Que si uno murió en lugar de, entonces escuchen, todos murieron. Déjenme enseñarles cómo Dios juzga las cosas ahora con todos en el mundo. Que si en verdad Jesucristo murió en lugar de todos, entonces todos murieron. Todos murieron. Así lo ve Dios ahora. Dios ahora ve que no hay ninguno que tiene que pagar la consecuencia del pecado. Muerte, muerte. Porque si uno murió en lugar de todos, entonces todos murieron. Así es juzgado todo ahora. Así lo juzgamos, dijo Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Así es como es la cosa, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. En otras palabras, entonces no hay nadie en este mundo del cual Dios espera que muera por sus propios pecados. ¿Me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Jesucristo murió por el pecado de todos. Y si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y sigue diciendo, y murió por todos. Por lo tanto, se ha hecho. Y ahora es cosa cerrada y amarrada. Se ha eliminado así. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. Si uno murió por todos, noten, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí. Bueno, cambiamos aquí las palabras. Y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió en lugar de ellos y resucitó por ellos. Aquí sucedió un intercambio. ¿Están comprendiendo esto?
nosotros estábamos destinados a muerte espiritual y luego a muerte física también. La segunda muerte, siendo el lago de fuego, Jesucristo descendió y tomó la muerte sobre sí mismo. Ambas muertes, la desconexión por medio del pecado, nuestro pecado, no el de Él, y también la muerte física, por lo cual nos da la oportunidad ahora que en vez de morir por causa de nuestro pecado, podemos más bien vivir con su vida. Hay un intercambio. Es que por esta razón muchas personas no comprenden el cristianismo. Creen que se trata de una oración pequeña y total. Y Jesucristo está diciendo, no comprenden. Yo morí en tu lugar y tú vas a vivir en mi lugar. Vamos a cambiar, ¿no es así? Yo muero por ti, tú vives por mí. ¿Quieres ese intercambio? ¿Es un buen intercambio? ¿No es bueno? Claro que sí, pero muchas personas no lo comprenden. Aun cuando vienen al Señor, piensan, tú moriste por mí y yo voy a vivir por mí. Y el Señor está diciendo, no, porque dice el Señor, si yo morí por ti, entonces tú moriste. No hay un tú para que vivas, porque yo morí. Y cuando yo morí, tú moriste. Y si tú no moriste, entonces yo no morí por ti. Ha de ser que morí por todos los demás solamente. ¿Están viendo esto? ¿O algunos de ustedes están haciendo... Si alguno murió en lugar de todos, entonces todos murieron. No puedes vivir para ti mismo, porque moriste. Es que Jesucristo está diciendo, yo muero por ti, tú vives por mí. Este es el intercambio, es el único intercambio. No hay plan B, no hay ¿qué más tienes, Señor? Bueno, ¿qué les parece esto? Tú mueres por mí y yo vivo por ti por 2 años. Y luego yo vivo por ti. Pero no hay ti, porque tú moriste cuando Él murió por ti. ¿Todos están comprendiendo lo que estoy hablando? Si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió en lugar de todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió en lugar de ellos y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, ya no te vemos según la carne. Ahora te vemos como si Cristo murió por ti. Y ahora tú debes estar viviendo por Él. Y así es como ahora te veo. Y sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Están diciendo, ya no vemos tu carne, para determinar si eres nueva criatura. Porque moriste. Te estoy mirando en el espíritu, espiritualmente. No eres una nueva criatura físicamente. Eres criatura nueva espiritualmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que indica lo que quiero que veas ahora. Todas son hechas nuevas. Escucha, si todos pudieran verlo, entonces Pablo no tuviera que decir he aquí. ¿No es así? He aquí quiere decir, chequéala pues. Si estás en Cristo, eres nuevo. No lo veo. Míralo. Es lo que nos está diciendo. No estés mirando la carne. Míralo en el espíritu. Si estás en Cristo, chequéalo. Eres nuevito. ¿Por qué es eso? Porque tu carne murió con Cristo. Como dijo Pablo, fui crucificado juntamente con Cristo. Por tanto, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que hoy vivo, la vivo en la fe en Dios. Amén. Ahora, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la vieja persona murió, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, nos dio la responsabilidad de la reconciliación. Es decir, conectando a todos los demás hacia Dios, uniendo a todos los demás hacia Dios, reconciliando. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora escuchen, no tomándoles en cuenta, en otras maneras, no considerando sus pecados en contra de ellos. Déjenme decirles, Dios no está reconociendo nuestras transgresiones en contra de nosotros, porque ya las ha reconocido en contra de Jesucristo. Eso deben de saber. El pecado no va a prevenir a nadie del cielo, porque el pecado ya ha sido pagado. Ahora, escuchen cuidadosamente, porque esta no es una doctrina errónea, esta es la Biblia, pero necesitan comprenderlo. El pecado no va a prevenir a nadie del cielo. El no recibir el pago por el pecado por medio de la sangre de Jesucristo es lo que te previene del cielo. Porque entonces has escogido no permitir que su muerte sea apropiada por tu vida. Así que tú escogiste tu vida en vez de la vida de Él. Él vino y dijo, mira, tú ya estás espiritualmente desconectado de Dios, rumbo a una muerte física. Pero si tú mueres físicamente en un estado de muerte espiritual, tu eternidad es el lago de fuego. Yo lo hago por ti, si tú vives por mí. Tú tomas mi vida y yo tomo tu muerte. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Esa es la oferta que Jesucristo te hace. Tú tomas lo que yo tengo y yo tomo lo que tú tienes. Ese es el gran intercambio, porque Jesucristo ya sufrió el castigo por todos los pecados. Así es que ahora nadie se va al infierno por el problema del pecado, sino por falta de recibir el pago por sus pecados. ¿Me comprenden de lo que estoy hablando? Y si no aceptas el pago, entonces estás permitiendo que un pecado que ya ha sido tratado, que sea tu derrota. Y es la cosa más ridícula del mundo, pero se lleva a fe. Y la fe viene por el oír. Alguien te predica la palabra y causa que tengas fe dentro de ti para creerlo. Y que causa que tú lo aceptes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, llevo rumbo por esto. Esto es bueno. Es que no solamente es un paso, esto es aquí buenísimo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, enviados por Cristo. Aquí podemos sustituir, somos embajadores en lugar de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Aquí está el mensaje: reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está el intercambio, aquí. Porque Dios hizo a Jesucristo, que no conoció pecado, pasó todas las tentaciones sin pecado. Por nosotros lo hizo pecado en nuestro lugar. ¿Captan eso? En nuestro lugar. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en lugar de Él. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo comprobó su justicia y su obediencia al no caer en ninguna de las tentaciones, hasta llegar a la cruz, y dice: yo te doy lo mío si tú me das lo tuyo. Pero Señor, lo tuyo es justicia, tú te probaste justo. Es correcto. ¿Lo quieres? Tómalo. Sí, pero yo no lo merecí. Él lo sabe. Porque Dios hizo a Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Lo podemos decir así, en lugar de Él. Ese es el gran intercambio. Ahora miremoslo en otro pasaje. Miremos en Romanos 3. Pasemos o regresemos a Romanos 3, donde hemos estado pasando por este libro doctrinal, aquí y allí, pero captando el primordial énfasis. Romanos capítulo 3, comenzando con el capítulo 20. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay ni una persona en la faz de la tierra justificado. Aquí justificado quiere decir, en el contexto de Romanos, que no hay nadie que puede ser declarado o dicho justo.
Y aquí está diciendo que nadie, ningún ser humano será justificado delante de él por ser muy obediente, por ser buen niño, por ser buena niña, por ser obedientes a Dios. Nadie será declarado justo por ser muy obediente. Ahora, escuchen, porque esto se puede poner un poco detalloso, pero ni tanto, ya que por las obras, o haciendo lo que se debe y no haciendo lo que no se debe de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley del Señor solo te revela que no estás haciendo lo que debes y que te estás apartando de lo que no debes. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, de lo que debes y lo que no debes, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Algunas personas piensan que es cuando Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración con Moisés, quien escribió la ley, y con Elías, uno de los grandes profetas, se juntaron en el monte con Jesucristo y se transfiguraron. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Frecuentemente usamos este versículo, están destituidos de la gloria de Dios, para declarar que todos hemos pecado. Y lo que se está entendiendo aquí es verdad, pero no es específicamente lo que él está diciendo. El punto que Pablo está aclarando aquí es que cualquiera puede creer en Jesucristo y ser salvo. Cualquiera, porque no hay distinción entre uno y otro. Por ejemplo, tú puedes considerar a alguna persona que aparenta ser más justo que tú. Por ejemplo, un pastor puede ser un pastor simpático con camisa verde. Y tú pensarías, pues Dios los puede salvar a ellos porque míralos. Y Pablo aquí está diciendo, no hay diferencia, no hay diferencia. Oh sí, pero mira, el hogar donde yo fui creado, es que yo fui creado en un hogar cristiano. Y si fuésemos a comparar notas, quizá la mayoría de ustedes hubieran hecho pecados más grandes que los míos. Pablo dice, no hay diferencia. Escuchan lo que les digo, no hay diferencia. Él dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Su punto no es solamente establecer que todos pecaron. Su punto clave es que todos son elegibles para la salvación. Todos son elegibles para la salvación. Todos, ¿no es así? Todos. Por ejemplo, ven aquí, Tad. Por eso te sentaste acá en la fila de enfrente, porque querías ser voluntario, ¿verdad? Ahora, veremos. Vamos a ver. Para allá es oeste. Aquí vamos. Ahora, tú te quedas en pie aquí. Tú te quedas mucho atrás de mí, porque tú eras un pecador más grande que yo. Yo estoy muy acá. Y este es hacia el oeste. Y si te vas hasta el extremo oeste, llegas hasta el Océano Pacífico. Y si cruzas el Océano Pacífico, allá está el Japón. Ahora, para ser salvo, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a dar un salto hasta el Japón. Eso es todo lo que tenemos que hacer, pero tiene que ser de un salto, sin tocar el agua, ¿eh? Y Tad dice, sí, pero mira qué adelantado estás tú. ¿No es así? Dice, pues no, sí, pues tú puedes ser salvo, pero yo estoy por acá lejos. Tú estás bien adelantado, más que yo. Y Dios dice, no hay diferencia. ¿No es así? Estas pequeñas diferencias, Dios dice, no, ambos están igual de lejos, no hay diferencia. Ambos están tan lejos, nadie puede llegar de un solo salto. Pero qué curioso cómo hacemos eso, que no es curioso cómo, que no hizo buen trabajo y ni te hice dar el salto. Pero sí hacemos eso, que no. Hacemos eso, lo descontamos, porque pecamos más o más grandemente. Y Dios está diciendo, no hay diferencia. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es así? Mírenlo bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué verso estamos? 23, ahora el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
trono de justicia por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la justicia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escuchen esto. Concluimos pues que el hombre es justificado, hecho justo. Así es como sucede que el hombre es hecho justo por fe, sin las obras de la ley. De la manera que tú llegas a ser recto ante Dios es por medio de creer, no por el obrar. Y nos está tratando de decir que no puedes obrar tu modo de estar bien ante Dios. Solo debes de creer. Es una dádiva. Jesús ya hizo las obras. ¿No es así? No tienes que hacerlo. Eres justificado por fe aparte y separadamente de las obras de la ley. Y dice, es Dios solamente de los judíos. Bajemos pues al capítulo 4. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la padre, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios, su fe, y le fue contado por justicia. Ahora, noten el verso 4. Necesitan captar esto. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? A la persona, me estoy esforzando, estoy tratando, yo sé que Dios está enojado conmigo, estoy tratando, esforzándome por hacer esto, estoy tratando. Pero me siento como que no soy salvo aunque estoy tratando. No estoy siendo lo suficiente perfecto. No estoy tan adelantado como el pastor Jerry y algunos de los demás. No la estoy haciendo. Pero el que está haciendo las obras no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa? Es que aparenta que estás haciendo algo mal. ¿Comprenden lo que está diciendo Pablo? Ahora, cuando tú tratas de ser lo suficiente bueno, cuando tú tratas de llegar a Él ahí, y para eso hay muchas religiones que andan haciendo eso, repartiéndola, andan tocando puertas y haciendo su cosa porque si no lo hacen, no serán salvos. Y Dios dice, tan pronto como lo haces, tratando de hacerlo, lo bueno ante Dios y bien obediente ante Dios, y ahora toda esa deuda que Jesucristo ya ha pagado por ti es transferida y agregada nuevamente a tu cuenta. Y eso es todo tan opuesto. Estas mentes, estas gentes están diciendo, estoy tratando de hacer todo bien. Sí, pero lo estás haciendo como si Dios estuviera feliz cuando lo hagas. Pero debes de recordar que ya moriste. ¿Cuántas veces quieres morir? Si uno murió por todos, entonces todos murieron. En la manera que Dios lo ve, Dios te ve en tu espíritu, en la justicia de Dios. Sí, pero es que la regué. No te está mirando la carne, está mirando tu espíritu, el cual contiene la justicia de Dios. ¿Están captando esto? Así es que cuando cesas de tener confianza y depender en qué también has hecho, es cuando Dios dice, no estás dependiendo en ti mismo. Entonces lo tuyo ha sido atendido. Pero cuando comienzas, yo puedo hacer esto. Pero cuando piensas, no he hecho esto, lo tengo que hacer. Dios te dice, ¿tú piensas que lo puedes hacer? Entonces, ¿qué se transfiere? La deuda para que se pague, pero nunca se podrá pagar. Luego dice, ¿listo? El salto hasta Japón. Déjame decirte lo que está diciendo. Si tratas de agradar a Dios, al ser bueno, la deuda se te devuelve a ti y te irás al infierno.
Y tú dices, pero lo estaba haciendo la lucha. Y Dios dice, no tienes que hacerlo de esa manera, porque ya fue pagado, consumado por el Señor Jesucristo. Lo que ahora solamente tienes que decirle es, yo recibo la justicia que el Señor Jesucristo me dio como una dádiva gratuita. Esa es mía. Y cuando pecas solo dices, Señor, he pecado. Y Él es justo y fiel para limpiarte de toda iniquidad. ¿No es así? Y ven, estás de nuevo en comunión con Dios. Pero durante todo el tiempo, tú estabas dentro de la justicia de Dios. Ahora, la razón que les estoy enfatizando esto es porque es tan contrario a lo que pensamos. Pensando que Dios está enojado y que no somos salvos porque no damos la medida. Alguien dirá, ¿quieres decir que podemos pecar? Y Pablo sabe exactamente para dónde va la gente. Y lo vemos en el capítulo 6. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta versión dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No es así? Ahora, estamos viviendo la vida de Jesús. Hemos cambiado. ¿Ven? Pero vean, pero es tan torpe paradigma el decir, pues no tengo que dar a la medida y ser suficientemente bueno hacia Dios, pero sí tengo que vivir la vida de Cristo. ¿Ven? Pero no vivo la vida de Jesucristo para dar la medida, porque Él ya ha dado la medida. Miren el capítulo 5. Capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión del pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todos digan el don de la justicia. Miremoslo de nuevo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Voy a enfatizar 2 puntos aquí rápidamente. Alguien puede decir, oh, pero eso no es justo. Todos en el mundo pecamos y merecemos la muerte, y por tanto irlos al infierno. Y una persona, Jesucristo, sustituyó por todos nosotros. Y Pablo dice, déjame explicártelo. Así como uno pecó y la muerte se pasó a todos los demás, un hombre, ¿no es así? Un hombre dio su vida, era justo y dio su vida para que la vida eterna se pasase a todos los demás. Dios, déjenme decirles, Dios no está estafando. Así como por un hombre vino el pecado, la justicia también vino por un hombre. Noten de nuevo versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Escuchen, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de un hombre, no la tuya. No eres hecho justo por la obediencia tuya. ¿No es así? ¿No es lo que dice? Por la obediencia de un hombre. ¿Sabes cómo te hiciste justo? Porque él obedeció. Es lo que dice. Así también por la obediencia de uno. Déjenme decirles algo. La obediencia de él ya ha sido estampada para siempre. Y alguien dirá, oh, pero ¿qué si Jesucristo la riega ahora? No, no, no. No temas, porque no lo hará. Pero todo esto fue lo que él hizo antes de ir a la cruz. Las tentaciones a las cuales Satanás lo expuso, la presión, el que trataron de matarlo antes que fuese matado. ¿Se acuerdan de eso? Lo tentaron. Los fariseos vinieron y aventaron todo lo que pudieron. En cambio, nunca pecó.
y fue declarado justo y por lo tanto una justa sustitución para ti. Y luego él hizo intercambio. Hey, yo comprobé la obediencia ante Dios. Yo tengo conexión con Dios. Yo y Dios estamos así. ¿Quieres eso? Anda, cámbiame. ¿Lo quieres? Sí, sí lo quiero. Y me voy a esforzar. No. Entonces tómala para atrás. Es que si vas a tomar esto, ya está hecho. Lo tomas por fe. Ya ha sido estampada justo. Lo introduces a tu espíritu y tu espíritu instantáneamente se va a revivir. Y conectada con Dios están captando esto. Y ahora tú vives gozando una conexión con Dios. Y si cometes un pecado, escucha, eso no cambia tu espíritu. Porque la justicia de tu espíritu no estaba basada en tu obediencia. ¿No es así? Estaba basada en la obediencia de Él, la cual ya estaba sellada para siempre. ¿No es lindo eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, aleluya al Señor Jesús. Gloria a Dios, porque por gracia habéis sido salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de obras. ¿No es así? Déjame decirte lo que tienes que hacer. Cuando te comiences a sentir condenado, como que no eres salvo, debes decir, no soy salvo porque soy tan bueno. Soy salvo porque he recibido la vida de justicia que Jesucristo me dio gratuitamente. Y es posible que te sientas condenado por tu pecado, pero ahora dices, eso ya fue tratado. Dios, ya viste que la regué aquí, pero eso ya lo habías tratado. El acusador de los hermanos vendrá y dirá, pecaste, la regaste, y te llevará al tribunal, ante el juez. Y tú te presentas ahí y dices, ¿me traen mi abogado, por favor? Y Jesucristo se presenta con las cicatrices. Y el diablo dice, él pecó. Y tú dices, ¿sabes qué? Sí, fue pecado. Pero tu abogado dice, sí, pero eso cae bajo la cláusula de la crucifixión. Y el juez dice, caso cerrado. ¿No es así? Despedido. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo de ti, de ser suficientemente bueno. Él tiene justicia que ya ha sido sellada, que no será juzgado. Dios no lo va a juzgar a él de nuevo. Y es lo que está dentro de ti, la dádiva gratuita de la justicia. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y escucha, no hay diferencia entre tú y yo y nadie de este mundo. Solo tienes que decir, yo acepto lo que tú hiciste, Señor, y eres tan salvo como todos los demás. Y tú dirás, pero ¿qué si peco? Aún eres salvo si tú pecas, si es que crees en su obediencia. Pero tan pronto como comienzas a tener más fe en tu obediencia que la obediencia de Él, ahora la deuda se te impone nuevamente a ti. ¿Pueden ver eso? Gracias a Dios. ¿Cuántos dirán, ya no voy a hacer eso de hoy en adelante? Pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Vamos a declarar algunas cosas ante el Señor. Cierren sus ojos, eleven sus manos y declaren, Jesús, yo creo en ti. Tú moriste en mi lugar y yo permito esto que suceda. Yo recibo tu vida, yo recibo tu justicia como dádiva gratuita. No lo puedo granjear, no la tengo que granjear y me rehúso a tratar de negociarla. He sido perdonado. Estoy bien ante Dios, no por lo mío, sino por ti. Te recibo a ti y lo que hiciste por mí. Yo declaro de mí mismo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y permaneceré la justicia de Dios, no por causa de mi obediencia, mas porque tu obediencia nunca cambia. Por tanto, mi obediencia nunca cambia, porque mi justicia no está conectada con mi obediencia, pero está conectada con la obediencia de Jesucristo. Yo creo en esta justicia. Dios me ve a mí y su vista sobrepasa mi carne. Ve más allá de mis debilidades, ve más allá
de mis adicciones, ve más allá de mis imperfecciones, y Él ve una dádiva gratuita de justicia y me declara a mí ser justo. Soy la justicia de Dios. Estoy bien ante Dios. Culpabilidad, se acabaron tus días en hacerme sentir mal. No estoy desconectado de Dios, estoy conectado con Dios por la sangre de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo. Estoy bien ante Dios. He sido crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, vivo y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien dio su vida por mí. Estoy bien ante Dios, he sido perdonado de mis pecados y no lo puedo perder. Al cometer un error, no lo puedo hacer mejor. Al obedecer mejor, está sobre mí. Es mi dádiva de Dios Todopoderoso. Estoy bien ante Dios. Así es que, Padre, puedo venir libremente ante tu trono y recibir la ayuda que necesito por causa de esta justicia. Y tú me verás y me tratarás como a Jesucristo, porque tengo su justicia y por ello te doy gracias. Estoy bien ante Dios, para siempre y para siempre. Nunca la perderé. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, demos alabanza a Dios. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Dios. Aleluya, Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Bendito tu nombre, Señor. Ahora, algunos de ustedes les aconsejo que mediten en esto, hasta que esto se haga parte de ustedes. Así cuando la rieguen no piensen que han perdido su salvación. Por tanto recuerden que no está basada en ti. Y él dirá, sí pues, pero está cubierto en la cláusula de la crucifixión. Adelante, sigamos. Gracias, Señor. ¿Que no es Dios un Dios bueno? Gloria a Dios. Gracias, Señor.